La noche era profunda, oscura como el destino de los que caminaban en silencio. Un grito desgarrador cortó la calma de los vientos helados. En el gran salón, la traición era tan palpable como el filo de una espada. Einar estaba en el centro de todo, su espada empapada en la sangre de quien alguna vez fue su hermano. Ulrich, aquel que le había jurado lealtad, había caído ante su propio acero. El sacrificio se había cumplido, y con él, una nueva era comenzaba. La profecía maldita, aquella que había sido susurrada entre las sombras, ahora tomaba forma. El Ragnarok estaba cerca, y con él, el destino de todos los hombres y dioses. La sala estaba llena de humo y olor a sangre, pero no había tiempo para lamentaciones. El sacrificio que abriría las puertas del fin ya se había realizado. Ahora solo quedaba enfrentarse al futuro. Einar se quedó mirando la sala vacía, los ecos de su lucha resonando en las paredes. Su hermano, Ulrich, había caído por su mano, pero la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Astrid había hablado de la profecía, de cómo la sangre derramada traería el fin de los días, pero aún no comprendía su rol en todo esto. Mientras los vientos seguían aullando fuera de las paredes, Einar sentía el peso del destino caer sobre sus hombros. La misión que los dioses le habían impuesto no era una elección, sino un mandato. Su alma estaba marcada por la tragedia, pero el camino hacia el Ragnarok no podía ser detenido. Y aunque la traición le había desgarrado el alma, algo dentro de él le decía que la lucha solo comenzaba. No importaba cuánto luchara, no importaba cuántas veces cayera, su destino ya estaba sellado. El sonido de las ramas rotas y los pasos furtivos alertó a Einar de la presencia de alguien más en el bosque. Leif, su leal compañero, apareció entre los árboles, su rostro lleno de preocupación. No tienes que hacerlo solo, Einar, dijo Leif en voz baja, acercándose con cautela. Sé que el peso de tus decisiones te consume, pero no estás solo en esto. Einar lo miró, su mirada dura pero agradecida. Lo que hice no se puede deshacer. Leif. La sangre de mi hermano me sigue, y tal vez siempre lo haga. Leif se quedó en silencio por un momento, luego dio un paso más cerca. Eso no te define, Einar. Tus acciones ahora son lo que cuentan, y tú decides quién serás. Einar respiró hondo, las palabras de su amigo calando profundamente en su alma. El sacrificio había sido hecho, pero el camino por delante estaba lleno de sombras. La noche se había apoderado del bosque cuando Einar y Leif llegaron a la antigua torre, un lugar que Astrid les había indicado. Las paredes de piedra se erguían como sombras del pasado, testigos de historias olvidadas. Aquí es donde todo comenzó, murmuró Einar, observando las inscripciones en las paredes. Leif lo miró con curiosidad. ¿Qué significa esto?, preguntó, señalando los símbolos en las rocas. Einar tocó las runas, sintiendo una energía palpable que lo recorrió. Estas runas no solo hablan de guerra, dijo Einar, su voz grave. Hablan de sacrificios que ya se han hecho y otros que están por venir. El viento que soplaba en la torre susurraba como una advertencia, y Einar sintió un escalofrío recorrer su espalda. El futuro era incierto, pero las respuestas que buscaba parecían más cercanas que nunca. Mientras la luna llena iluminaba el cielo nocturno, Einar se quedó solo en la cima de la torre, mirando las estrellas. La verdad que había estado buscando finalmente se revelaba ante él, pero no era la verdad que esperaba.
Los dioses no se equivocan, pensó Einar. Pero ¿soy yo solo un instrumento en su juego? Un sonido lejano de cuernos de guerra rompió el silencio. El tiempo de la contemplación había terminado. Leif apareció detrás de él, su figura recortada contra la luz de la luna. «Es hora de actuar». «Einar», dijo Leif, su voz firme, «el destino te ha elegido, y lo que hagas ahora será recordado para siempre». Einar asintió, mirando al horizonte con una nueva resolución. El sacrificio ya había sido hecho, pero el futuro aún estaba por decidirse. Einar se encontraba en las afueras del pueblo, mirando el horizonte. El viento gélido le cortaba la cara, pero no le importaba. Lo único que sentía era la pesadez de su alma. Había matado a su hermano, Ulrik, y aunque sabía que la profecía debía cumplirse, la herida en su corazón no sanaba. Astrid había hablado de un sacrificio. ¿Pero a qué costo? Las palabras de la anciana retumbaban en su cabeza. La sangre del traidor abrirá la puerta del fin. Einar no podía comprenderlo todo. ¿Era esto lo que los dioses querían de él? ¿Era este su destino? Miró hacia la oscuridad del bosque, donde sentía que los ojos de los dioses lo observaban, esperando, vigilando cada uno de sus pasos. La soledad lo envolvía, y aunque la guerra estaba por venir, sentía que su verdadera batalla estaba en su interior. En la lejanía, el sonido del viento y los árboles crujían como presagio de lo que estaba por suceder. Einar regresó al campamento donde Leif lo esperaba, una mirada sombría en su rostro. «No sé qué hacer», dijo Einar, su voz quebrada por el dolor. «Ulrik era mi hermano, pero tuve que matarlo. La profecía no puede ser real». Leif se acercó, sus ojos llenos de compasión. Sabía que Einar estaba atrapado entre dos mundos, el de los hombres y el de los dioses. Las decisiones no siempre son fáciles. «Einar», dijo Leif, «lo que hiciste, lo hiciste por un propósito mayor. La guerra vendrá, y todo lo que has hecho tiene un lugar en lo que está por suceder». Einar miró a su amigo buscando alguna forma de consuelo, pero las palabras de Leif solo aumentaban la carga que llevaba. «¿Y si me he equivocado? ¿Si los dioses nunca quisieron esto?» Leif no respondió, pero su presencia le dio a Einar una pequeña chispa de esperanza. La guerra se acercaba, pero las preguntas dentro de él seguían sin respuesta. Al día siguiente, Einar y Leif marcharon hacia el norte, buscando respuestas en las viejas ruinas de los templos. Einar no podía dejar de pensar en la mirada de Ulrik antes de caer, una mirada llena de arrepentimiento. Si las viejas historias son ciertas, pensó Einar, el sacrificio de un hermano no será el último. Otros deberán caer para que el destino se cumpla. La sensación de ser una marioneta de los dioses crecía en su pecho, pero en su corazón también ardía una llama de rebelión. ¿Podría desafiar el destino que le habían impuesto? Mientras se adentraban más en el bosque, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si el mundo entero estuviera tratando de advertirles de lo que estaba por venir. Al llegar a las ruinas, Einar se sintió como si estuviera pisando un lugar sagrado. Los muros rotos y las antiguas columnas aún conservaban una energía extraña. Astrid había mencionado este lugar, pero ahora que estaba allí, la atmósfera pesada lo llenaba de inquietud. «Los dioses han dejado su marca aquí», pensó Einar, «y no será fácil descubrir los secretos que guardan estos muros». Mientras exploraban las ruinas, un eco profundo resonó en el aire, como si el propio terreno estuviera hablando. Einar se acercó a una de las columnas, tocando las inscripciones en la piedra. «Aquí hay algo que debo entender», murmuró.
y en su corazón sintió que la respuesta estaba cerca, pero no era algo que podría aceptar fácilmente. Mientras Einar se levantaba de la columna, una figura misteriosa apareció entre las sombras. Astrid había predicho su llegada, pero nadie en el grupo sabía lo que estaba por suceder. Einar, dijo la figura, su voz grave como el trueno. Has llegado a la verdad, pero no la que esperabas. El aire se volvió más frío y la figura dio un paso hacia él. Los dioses han hablado, pero aún debes tomar la decisión final. Einar no podía creer lo que oía. ¿Qué decisión final? Estaba realmente destinado a acabar con todo, a destruir lo que quedaba de su mundo. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció en la niebla, dejando a Einar con más preguntas que respuestas. El viento del norte arremetió con furia contra los tres viajeros. Einar sentía que el destino lo empujaba hacia un abismo del que no podría escapar. La guerra era inevitable, y con ella el sacrificio que Astrid había profetizado. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de su humanidad. Las visiones de Ulrich seguían atormentándolo, su mirada llena de desdén y arrepentimiento. ¿Había hecho lo correcto al matarlo? ¿Y qué haría ahora con la furia de los dioses ardiendo en su pecho? Leif caminaba a su lado, pero su lealtad parecía haber comenzado a desmoronarse. Estamos perdidos, murmuró Leif, su tono lleno de desesperación. Einar lo miró, pero no dijo nada. La oscuridad que se cernía sobre ellos no era solo externa, sino que también residía en el interior de cada uno de ellos. La sombra de la traición y la duda se extendía, y el final parecía cada vez más cercano. Al llegar a la ciudad fortificada, Einar sentía el peso del poder sobre sus hombros. El rey había convocado a los guerreros para la gran batalla, pero algo en su interior le decía que esto era más que una simple lucha por el poder. El verdadero enemigo era algo más oscuro, algo que ni siquiera los dioses podían predecir. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Leif, mirando a los soldados preparándose para el combate. Einar no respondió. El sonido del hierro chocando contra hierro, las voces de los guerreros preparando sus armas, todo eso le parecía distante. Un eco de algo mucho más grande, algo que estaba más allá de la guerra misma. El sacrificio se acercará. Einar, murmuró una voz en su mente, la voz de Astrid. Pero no era solo el sacrificio lo que lo aterraba. Era lo que vendría después. La batalla comenzó al amanecer, pero Einar no sentía la emoción de la guerra. Sus ojos solo veían sombras, y sus manos solo sentían el peso de la espada. Un recordatorio constante de las decisiones que había tomado. En el campo de batalla, el caos era total. Los gritos de los soldados, el choque de los escudos, el sonido del metal cortando carne, todo parecía un sueño lejano. Einar luchaba, pero su mente estaba en otro lugar. Cada golpe que asestaba a su enemigo lo acercaba más a la comprensión de lo que debía hacer, y aún así, sentía que algo estaba terriblemente mal para él. Es solo un paso más, pensaba mientras derribaba a otro guerrero. La guerra era solo el preludio de lo que realmente estaba por suceder. La guerra seguía su curso, pero algo en el aire había cambiado. Einar sentía que el sacrificio estaba cerca, y no solo el de la batalla, sino uno mucho más profundo. Mientras se encontraba en la tienda del comandante, mirando el mapa, algo lo detuvo. La visión de Ulrich, su hermano, apareció de nuevo en su mente. «Has hecho lo que debías», pensó Einar, pero el peso de su traición seguía atormentándolo. «¿Pero a qué costo?», se preguntó. Las palabras de Astrid lo atormentaban. La sangre que se derrama no es solo la de un hermano, es la llave de lo que vendrá.
Einar sabía que la guerra era solo un preludio a la verdadera lucha. El sacrificio que abriría las puertas del Ragnarok estaba cerca, y el siguiente paso lo llevaría a enfrentarse a un poder mucho más grande que cualquier ejército. Einar miraba el horizonte desde el borde de un acantilado. El cielo estaba oscuro, y las olas golpeaban las rocas con furia. Todo a su alrededor parecía hablarle de la inevitabilidad del destino. Esto es lo que los dioses quieren, pensó, pero no pudo evitar sentir que algo dentro de él se rebelaba. ¿Y si el sacrificio no es lo que creen que es? En ese momento una figura apareció a su lado. Astrid, está cerca de la verdad, dijo con voz grave. El sacrificio no es solo un acto de sangre. Es algo mucho más profundo. Einar la miró, pero no dijo nada. Sabía que el momento final estaba cerca, pero no estaba seguro de qué haría cuando llegara. Solo sabía que no podía escapar de lo que estaba a punto de suceder. La verdad había estado oculta en las sombras todo este tiempo. Einar lo sintió en lo más profundo de su ser cuando se enfrentó al antiguo altar en el bosque. Las runas que había visto antes, las mismas que tocó en las ruinas, comenzaron a brillar con un resplandor extraño. Astrid, que había permanecido en silencio durante todo el viaje, finalmente habló. Lo que no sabías es que la sangre de tu hermano, Ulrik, no solo abrió las puertas del Ragnarok. La verdadera verdad es que tú también eres hijo de los dioses. Einar la miró incrédulo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, la incredulidad marcada en su rostro. Soy uno de ellos. ¿Soy un dios? Astrid asintió lentamente. No eres solo un hombre marcado por el destino. Eres hijo de Odín, y este sacrificio, tu sacrificio, está predestinado a llevarnos a la catástrofe y la renovación. Einar retrocedió, sintiendo cómo el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. La traición, la guerra, la muerte de Ulrik. Todo cobraba un significado que jamás habría imaginado. Einar se sintió perdido, como si todo su ser estuviera colapsando bajo el peso de la revelación. ¿Cómo es esto posible?, murmuró. Las palabras de Astrid se repitieron en su mente. Hijo de Odín. No podía aceptar lo que le decía. Pero al mirar el altar, las runas que brillaban en la oscuridad parecían reclamarlo, como si todo en el mundo hubiera conspirado para llevarlo a este punto. No soy un dios, dijo, la duda y el miedo visibles en su rostro. Soy un hombre que ha perdido todo. Astrid lo miró fijamente. Los dioses tienen su propio modo de ver las cosas. Para ellos, lo que tú consideras perdido es solo el comienzo. Einar no podía dejar de pensar en las palabras de Astrid. ¿Qué significaba ser hijo de un dios? ¿Qué implicaba eso para su destino y la guerra que se avecinaba? Einar no podía entender cómo había llegado a este punto. Hijo de los dioses, eso explicaba muchas cosas. La fuerza que sentía, la conexión con el destino, la lucha interna que había estado experimentando todo el tiempo. Pero también explicaba el dolor y la carga de la guerra. Si soy hijo de Odín, entonces... Einar no pudo terminar la frase. La verdad le pesaba más que cualquier espada. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz quebrada por el peso de sus pensamientos. Astrid lo miró con comprensión. Debes aceptar tu destino, Einar. Solo tú puedes decidir cómo será el futuro. Los dioses te han dado el poder, pero tú debes decidir qué hacer con él. Einar tragó saliva, mirando el altar, sabiendo que lo que seguía no podría evitarse. El sacrificio estaba completo, pero ahora debía enfrentarse a la decisión final. ¿Sería un dios o seguiría siendo un hombre? La decisión estaba ante él. Einar caminó hacia el altar.
sus pasos firmes a pesar del caos interno que sentía. Las palabras de Astrid seguían resonando en su mente. Los dioses te han dado el poder, pero tú debes decidir qué hacer con él. Él ya no era el hombre que había comenzado este viaje. Su alma estaba marcada por el sacrificio, por la sangre derramada, por las decisiones que no podía deshacer. El Ragnarok está cerca, pensó, y debo ser el que decida cómo enfrentarlo. Miró hacia el horizonte, donde la oscuridad se cernía sobre el mundo. Sabía que no había vuelta atrás. El sacrificio estaba hecho, y ahora el futuro dependería de lo que hiciera con la verdad que acababa de descubrir. Einar se quedó quieto mirando el altar, sabiendo que las decisiones que tomara a partir de ahora determinarían el futuro de todos. El sacrificio, el poder, la guerra, todo se había combinado en este momento, y ahora debía decidir. No puedo seguir siendo un hombre, pensó. Los dioses me han dado poder, y con él tengo el deber de acabar con la oscuridad que se avecina. No puedo escapar de mi destino. La visión de Ulrich apareció una vez más en su mente, y por un momento Einar sintió que el peso de su traición era insoportable. Pero la visión se desvaneció, y en su lugar una nueva claridad lo invadió. El Ragnarok era inminente, pero él decidiría cómo enfrentarlo. La batalla final estaba ante ellos, y Einar podía sentir la furia de los dioses en el aire. Los cielos, grises y tumultuosos, reflejaban la guerra que se desataba en la tierra. El ejército de los dioses, liderado por Odín, estaba allí, esperando a ser desafiado. La tierra temblaba bajo sus pies, y el rugido de las bestias y los guerreros llenaba el aire. Este es el fin, pensó Einar, mientras se preparaba para enfrentarse a lo que los dioses le habían traído. Leif estaba a su lado, su rostro marcado por el agotamiento y la preocupación. Lo que sea que pase, Einar, no estás solo, dijo Leif con voz baja. Te seguiré hasta el último aliento. Einar asintió, pero dentro de él la duda persistía. Sabía que el sacrificio que había comenzado con la sangre de Ulrich solo lo había llevado a este momento de destino. Y aunque la batalla fuera feroz, lo que realmente temía era el precio que tendría que pagar al final. La batalla estalló con una furia indescriptible. El sonido de los metales chocando, los gritos de guerra y el estrépito de los dioses enfrentándose a los hombres llenaron el aire. Einar luchaba con todo su ser. Cada golpe que asestaba le acercaba más a la comprensión de su verdadero destino. A su alrededor, la muerte acechaba, pero él no podía detenerse. Solo queda un camino, pensó, mientras cortaba a otro enemigo. El rugido de Odín, resonando en el campo de batalla, le decía que el fin estaba cerca, pero también sabía que su sacrificio estaba lejos de ser terminado. Freya, la diosa del amor y el dolor, observaba desde lejos, su presencia una mezcla de luz y sombra. ¿Qué sacrificio debía hacer él? ¿El de su alma? ¿El de su humanidad? Einar se encontró cara a cara con Odín, el dios que le había dado vida y destino. Eres fuerte, hijo mío, dijo Odín con una voz profunda y poderosa, pero tu fuerza no será suficiente para detener lo que viene. Einar levantó su espada, enfrentándose a Odín, pero algo en su interior se rebelaba. No lucharé por ti, dijo Einar, su voz cargada de furia. Lucharé por lo que es justo, y si tengo que enfrentarme a ti para detener el Ragnarok, lo haré. Odín sonrió levemente, como si disfrutara del desafío. Así es como debe ser, hijo mío. Pero recuerda, en el Ragnarok no hay victoria sin sacrificio. Einar apretó los dientes y con un grito se lanzó hacia Odín.
sabiendo que el destino de todos dependía de este enfrentamiento final. El choque de los dioses fue devastador. El sonido del metal contra metal resonó a través del campo de batalla, y la tierra tembló bajo los pies de Einar y Odín. Los dos guerreros, padre e hijo, luchaban con una furia incontenible. Einar sentía que su alma se rompía con cada golpe, pero la fuerza que lo impulsaba era más grande que la duda. Este es mi destino, pensó mientras esquivaba un golpe de Odín. Este es el precio que debo pagar. Y mientras luchaba, un recuerdo apareció en su mente. La mirada de Ulrich, llena de arrepentimiento. ¿Era eso lo que él también debía hacer? ¿Sacrificarse para que el mundo pudiera renacer? Con un último golpe, Einar derribó a Odín. El dios cayó al suelo con un estruendo, pero en su rostro no había ira. En su lugar, había una expresión de aprobación. «Lo has hecho, hijo mío», dijo Odín, su voz débil pero llena de respeto. «El Ragnarok está por llegar, pero tú has ganado la última batalla. El sacrificio ha sido hecho, y ahora el futuro depende de ti». Einar se desplomó de rodillas, agotado, su cuerpo lleno de dolor. El campo de batalla, lleno de muertos y destrucción, parecía en calma. Sabía que el destino ya no podía ser cambiado. La última batalla había sido librada, y el futuro del mundo dependía de lo que hiciera con la victoria que acababa de ganar. El viento ya no era tan fuerte, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes rotas. Einar se levantó lentamente, mirando el campo de batalla donde tantas vidas se habían perdido. El sacrificio de su hermano, la guerra, las traiciones, todo había conducido a este momento. A su alrededor, la quietud era inquietante. Sabía que el Ragnarok no era solo una guerra física, sino también un renacer. Sin embargo, el precio que se había pagado por ese renacimiento lo pesaba profundamente en su corazón. El sacrificio se cumplió, murmuró Einar. Pero, ¿a qué costo? Las palabras de Odín resonaban en su mente. No hay victoria sin sacrificio. Y mientras caminaba por el campo, con los cuerpos caídos de guerreros a su alrededor, sentía que algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. El destino de los dioses ya no era solo el suyo. Su alma estaba marcada por un propósito mayor. Leif se acercó a Einar, su rostro ahora más tranquilo, aunque marcado por la fatiga de la batalla. «Lo hemos hecho», dijo Leif en voz baja, su mirada llena de reconocimiento y respeto. «El mundo cambiará, pero no debemos olvidar lo que hemos perdido». Einar asintió, sin palabras, mirando el horizonte donde el cielo comenzaba a despejarse. «Lo que hemos ganado no puede compararse con lo que hemos perdido», murmuró. «Pero el futuro nos pertenece ahora». Leif no dijo nada más. Ambos sabían que las cicatrices de la guerra no desaparecerían, pero al menos el sacrificio de los héroes había hecho posible un nuevo comienzo. Einar sintió que el peso de su destino, por fin, se aliviaba, aunque no de manera total. «Ahora debemos decidir qué hacer con el futuro», dijo Einar, su voz más firme. La ciudad, que había sido el corazón del conflicto, ahora se veía en ruinas. Las paredes caídas, las casas quemadas y las calles vacías hablaban de la destrucción causada por la guerra. Einar caminaba por las calles desiertas, cada paso resonando en el vacío. «¿Qué queda después de todo esto?», se preguntó en voz baja. Freya había sido la que más había sufrido, perdida en su propio dolor. Pero ahora, al mirar la destrucción que los rodeaba,
Einar entendía que todos debían encontrar su propio camino. La paz no es algo que los dioses nos den, dijo Einar en voz baja. Es algo que debemos construir nosotros mismos. Con un suspiro profundo, se alejó de las ruinas, consciente de que su sacrificio había tenido un propósito, pero también de que ahora el verdadero trabajo comenzaba. El futuro estaba en sus manos, y debía decidir qué hacer con él. Einar regresó al templo, donde todo había comenzado. Las runas, aún brillando suavemente en el altar, ahora parecían emitir una luz más suave, más cálida. He hecho lo que debía hacer, pensó Einar, mientras se acercaba al altar. El sacrificio se ha cumplido, pero el futuro depende de nosotros. Astrid apareció detrás de él, su rostro lleno de una tranquila aprobación. La guerra ha terminado, pero la verdadera batalla está en la reconstrucción, dijo Astrid. Los dioses se han retirado, pero los hombres deben decidir su destino. Einar se quedó quieto, mirando el altar, sabiendo que el final de una era había dado paso a una nueva. Nos toca a nosotros decidir, dijo Einar, mirando a Astrid. Nosotros, los hombres, seremos los que forjen el futuro. Con el sol comenzando a caer, Einar y Leif se encontraban de pie en lo alto de una colina, mirando el vasto mundo que se extendía ante ellos. El futuro nos pertenece ahora, dijo Leif. Einar asintió, su rostro lleno de una nueva determinación. Debemos aprender de lo que hemos perdido y luchar por lo que aún podemos salvar, dijo Einar, mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor. La batalla había terminado, pero las cicatrices quedaban, tanto en su cuerpo como en su alma. Este es nuestro momento, dijo Einar con firmeza, mirando hacia el horizonte donde un nuevo amanecer comenzaba. Y lo tomaremos. El viento aullaba a través de los fiordos, como un presagio de lo que estaba por venir. Einar se encontraba de pie, mirando el horizonte, la guerra y el sacrificio ya en el pasado, pero el futuro aún incierto. Los dioses que habían estado tan presentes en su vida parecían haber desaparecido. El sacrificio no fue solo un precio para abrir la puerta del fin, pensó Einar, sino una puerta hacia algo nuevo. Leif apareció a su lado, su rostro serio pero con una ligera sonrisa. Lo hemos hecho, Einar. El futuro es nuestro ahora. Einar no respondió de inmediato. El futuro, dijo mirando el mar, es un camino incierto, pero tenemos la oportunidad de forjarlo con nuestras propias manos. Aunque el peso del sacrificio lo seguía, algo dentro de él había cambiado. El último golpe había sido dado, pero la historia aún no había terminado. Einar caminó por las tierras desoladas, dejando atrás el campo de batalla y los vestigios de lo que una vez fue un mundo lleno de guerra. El sacrificio no trae paz, pensó. Solo abre un vacío que debe ser llenado por las decisiones que tomamos. Miró el horizonte, donde los cielos se despejaban lentamente, pero la calma no traía consuelo. Freya apareció frente a él, su rostro serio y lleno de una sabiduría ancestral. El sacrificio no ha sido en vano, dijo Freya, su voz suave pero firme. La puerta se ha abierto, pero ahora depende de ti decidir qué hacer con lo que hay al otro lado. Einar la miró, comprendiendo por fin lo que había sucedido. La guerra había terminado, pero el futuro seguía en sus manos. Lo que venga, lo enfrentaré, dijo Einar, con una resolución renovada. Einar llegó al templo donde todo había comenzado. Las paredes que una vez estuvieron llenas de energía y misterio, ahora parecían vacías, como si los dioses mismos se hubieran retirado. ¿Qué queda ahora?, pensó Einar, tocando las piedras frías del altar. Este es el final de todo. Astrid apareció, como siempre, en la sombra de la verdad. No es el final,
dijo ella, es solo el principio de algo nuevo. El sacrificio ha sido la semilla, pero ahora depende de ti sembrar el futuro. Einar la miró fijamente, comprendiendo por fin la magnitud de su tarea. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Astrid sonrió suavemente, como si supiera la respuesta antes de que él hablara. Debes decidir cómo vivir con lo que has hecho y cómo dar forma al mundo que has salvado. El mundo comenzaba a cambiar. La guerra había dado paso a un nuevo orden, pero Einar sabía que las cicatrices de lo sucedido nunca desaparecerían. ¿Es esto lo que querían los dioses?, se preguntó. ¿Un mundo marcado por el sacrificio y el sufrimiento? Leif caminaba a su lado, su rostro lleno de esperanza, pero también de tristeza. El futuro es incierto, Einar, pero ahora tenemos la oportunidad de darle forma, dijo Leif. Einar miró a su amigo, comprendiendo que el verdadero sacrificio no había sido solo el de su hermano, sino el de todos los hombres y mujeres que habían luchado por un mundo mejor. Ahora somos los guardianes del futuro, dijo Einar, su voz llena de una nueva determinación. Con cada paso que daba, Einar sentía que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse, pero la responsabilidad del futuro aún pesaba sobre sus hombros. El sacrificio ya ha sido hecho, pensó, y ahora debemos vivir con lo que hemos ganado. Miró hacia Leif, quien caminaba junto a él, su mirada fija en el horizonte. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, dijo Einar. El Ragnarok ha terminado, pero la vida continúa, y es nuestro deber vivirla de la manera que los dioses nos han permitido. Leif asintió. El futuro es nuestro para tomarlo, dijo con una sonrisa, pero siempre recordaremos lo que hemos sacrificado para llegar hasta aquí. Einar sonrió levemente, sabiendo que el sacrificio no era solo un acto de la guerra, sino el comienzo de un nuevo viaje.